Hola a todos, bienvenidos a Videotutoriales Infolab. Seguimos con el curso de programación para videojuegos con C# en Unity 5 y vamos a ver el tema de las variables. Para ello vamos a hacer un ejemplo práctico. Trataremos de hacer siempre ejemplos prácticos con nuestros scripts. Vamos a reproducir la escena que yo tengo guardado, es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Es algo bastante sencillo, la verdad. Tenemos este personaje que es una esfera y vamos a disparar al barril, ¿de acuerdo? Para ello vamos a utilizar el botón izquierdo del ratón. Vamos a hacerlo ahí mejor. Vale, vemos ahí por la derecha que tenemos hasta 20 balas. Vamos a seleccionar al jugador, tenemos 20 balas y cuando las 20 balas se agotan ya no me deja seguir disparando. Aunque siga pulsando el botón izquierdo no puedo disparar. Bien, ¿cómo logramos esto? Lo primero que quiero comentaros es la escena. Ya os digo que si no tenéis conocimientos básicos de Unity, por favor, miraros algún vídeo de Unity básico, porque no voy a explicar cómo se hace este. O sea, simplemente repito, es un curso de programación. He colocado un plano, he colocado una esfera que he llamado jugador, he colocado un barril con rigid body, componente physics, he incluido un rigid body al barril para que cuando se le dispare caiga, sí, de claro, ¿vale? Nada más que eso. Y he creado un prefabs dentro de la carpeta prefabs. Es un prefab, es una esfera al cual simplemente he agregado otro rigid body para luego añadir una fuerza. Lo vamos a ver ahora en el script. Y el script que tenemos es este. Vamos a crear otro de nuevo, ¿vale? Botón derecho ahí, creamos y vamos escribiéndolo nosotros poco a poco. Vamos a llamarle a este disparo 2. Doble clic. Bien, vamos a borrar esta función de aquí porque no la vamos a necesitar. Y bien, el tema de las variables. Las variables son simplemente donde vamos a poder almacenar información y luego a posteriori poder modificar esa información. Dicho así, puede que no os suene a nada, pero visto un ejemplo práctico, seguro que lo entenderéis rápidamente. Entonces, yo voy a declarar tres variables. Primero, lo que se escribe es el tipo de la variable, concretamente int, ese sería el tipo de la variable que voy a introducir, y luego el nombre de la variable, munición, ¿vale? Y en mi caso, igual a 20. Estoy declarando una variable y a la vez le estoy introduciendo un valor a esa variable, ¿vale? Con el signo igual. El tipo, os he dicho antes, va a ser el tipo de datos que pueda contener esa variable. Int viene a ser una variable de tipo numérica entera. Eso quiere decir que se introducirán los números enteros, tanto positivos como negativos. No confundáis los enteros con los decimales, que es otra cosa. Para números decimales tendría que ser float, ¿vale? Decimal. Igual a, y vamos a introducir un decimal, que se introduce la parte decimal con el punto, por ejemplo 23, y al final una F, ¿vale? Si no, estaría mal. Bien, aquí lo que está ocurriendo es que estoy declarando una variable con un nombre reservado. Eso quiere decir una palabra clave reservada es una palabra que se emplea para otras cosas, entonces no se pueden utilizar palabras reservadas para declarar nombres. Este caso puede ser, por ejemplo, mi decimal, ¿vale? Y ahora sí me dejaría. Más tipos de variables que se pueden utilizar, pues por ejemplo las booleanas. Y ahora el nombre puedo disparar, que la voy a utilizar en el script, ¿vale? Puedo disparar y a este no le voy a introducir un valor, porque se pueden declarar variables sin inicializarlas previamente. Entonces me quedo así, bool, puedo disparar. Las variables de tipo bool son variables booleanas, donde aquí puede haber dos valores, el true, ¿vale? O el false. Ahora vamos a ver un ejemplo con una de ellas, ¿vale? Ahora simplemente las dejamos así. Otras variables que se pueden utilizar también son las de tipo texto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mi texto, y ahí entre comillas tendría que ir
esta es la variable de test, comillas, punto y coma. Esa sería una variable de tipo string donde esa variable solo puede contener texto. También existen otro tipo de variables, vamos a verla, por ejemplo rigid body, ¿vale? Rigid body, perdón, vamos a introducir primero, ahora os explico, vamos a introducir primero el ámbito. Entonces ahora rigid body bala, ese sería el tipo, la variable bala es de tipo rigid body, el ámbito es público, ahora os explico, punto y coma. Las variables de tipo rigid body son a su vez GameObject que llevan incorporado un rigid body. Ya sabéis que el componente rigid body en Unity es el que dota de físicas a un objeto. Si yo quiero que el objeto bala, que va a ser un prefab de esfera que ya visteis, por ejemplo, tengo un impulso determinado, yo necesito que ese objeto lleve un rigid body implícito para aprovecharme de las físicas de un empuje, sería el add force, ¿vale? Ahora lo vemos, ¿de acuerdo? Por tanto, la declaro de tipo rigid body y al crear el prefab, ¿vale? Que ahora lo vemos, necesitaría tener el componente rigid body introducido. Y public es que me va a aparecer, es de ámbito público, quiere decir que me va a aparecer el inspector, que yo puedo verlo y puedo editar el valor directamente en el inspector. Ahora lo vemos. Vamos a declarar de tipo público, por ejemplo, munición, ¿vale? Para que yo pueda a su vez cambiar el valor. Una cosa más, estáis viendo aquí en negro, eso sería un comentario, eso quiere decir que simplemente para anotaciones, para aclaración de código, ¿vale? Si yo, por ejemplo, introduzco aquí, el comentario se introduce con doble barra y es un comentario de una línea, ¿vale? La declaración de variables. Se puede introducir comentarios de más de una línea, ¿vale? Pero ya lo iremos viendo. También se puede introducir el comentario que se suele hacer también para anular líneas. Un comentario, cualquier línea que vaya precedida de esa doble barra, eso quiere decir que Unity la va a obviar, no va a hacer caso de ella. Entonces se suelen utilizar los comentarios para anular líneas de código, para ver qué es lo que ocurre si yo anulo esta parte del código, anulo la otra. Entonces, por ejemplo, esa que yo puse de ejemplo, para que vierais cómo es una variable tipo float, la voy a comentar, ¿vale? Y voy a comentar la de tipo string, que no la voy a necesitar. Me voy a quedar con puedo disparar, munición y bala. Bien, nos vamos a ir a update. No tenéis que entender ahora el update ni tenéis que entender lo que voy a escribir a continuación. Sí tenéis que entender cómo son las variables, qué tipo llevan, ¿vale? Que se pueden almacenar valores en ella, que podemos modificar esos valores, y eso sí que lo tenéis que entender. Pero esto ahora, por ejemplo, no, aunque os lo voy a explicar de todas formas. Vamos a hacer eso es un condicional. O sea, estoy preguntando si la variable munición, ¿vale? Veis que tiene un valor, entonces yo me refiero a su nombre, no a su valor, ¿de acuerdo? Si munición es mayor de 1, cierro paréntesis, como es una línea, solamente no va a necesitar los corchetes. Entonces voy a poner a variable munición, aquí le estoy cambiando simplemente le estoy introduciendo un valor a esa variable. Veis que en principio la variable la he declarado, ¿vale? Perdón, si yo pongo esto me daría error, porque munición veis que es entero, ¿vale? Y le estoy dando un valor como si fuera booleano. Esto tengo que sustituirlo por puedo disparar, ¿vale? Veis que las variables ahí, si las tengo declaradas, luego en la ayuda sensible al contexto me la recuerda. Entonces, si munición es mayor que 1, veis que se está cumpliendo, porque munición es mayor que 1, munición lleva el valor de 20, ¿vale? Entonces la variable puedo disparar pasa a verdadero. Es una variable booleana, luego puedo decirle que tiene un valor verdadero. Y ahora pregunto if puedo disparar, ¿vale? Aquí me estoy refiriendo, simplemente me estoy refiriendo a la variable en sí mismo booleana, que es true. Entonces veis que se va a cumplir en principio, ¿de acuerdo? Porque es true. Entonces aquí abro llave,
Ahora voy a preguntar si se pulsa el botón izquierdo del ratón. Para ello empleo la clase input. Repito que esto no tenéis que saberlo ahora. Get button down. O get, en mi caso, get key down. Bueno, sería así. Y entre corchetes sería fire 1. Entre corchetes no, entre comillas. Abrimos y lo cerramos para no olvidarnos de ello. Aquí y aquí. Y aquí me falta un paréntesis. Tengo uno abierto, otro cerrado, aquí uno abierto y aquí tendría que cerrarlo. Ahora voy a declarar otra variable, lo mismo de tipo rigid body para almacenar una copia de la bala, que es lo que me va a salir de la función instantiate. Y ahora voy a asignarle un valor a la variable, ¿vale? Copia, asignar un valor, pongo el nombre de la variable igual a, y lo que me salga de aquí, instantiate. Lo que hace instantiate es hacer instancia, o sea, coloca en la escena un objeto en una posición con una rotación determinada. ¿Qué quiero que se instancie? En este caso, bala, que es la variable que yo tengo declarada aquí de tipo rigid body, ¿vale? Coma, el siguiente parámetro, veis que me pide una posición. En mi caso, yo quiero que se instancie la bala en la posición del objeto que va a llevar este script. Por tanto, simplemente coloco transport con transport con minúsculas, ¿vale? Transport position y transport, ¿vale? Rotation. En este caso, rotation. Cierro y punto y coma. Aquí se me olvida una cosa, porque lo que va a hacer es un clon de este objeto, ¿vale? Y tengo que asegurarme que se convierta, que la conversión sea para rigid body, si no me daría error. Sería arch rigid body, ¿vale? Y esto simplemente es en minúsculas, esa B. Ahora esto, si lo dejo así, simplemente se hará una copia de la esfera y se quedará ahí suspendida al lado del objeto. Entonces lo que quiero es que la esfera, la bala en este caso, salga disparada, ¿vale? Entonces tengo que añadir un impulso. Al ser de tipo rigid body, ¿vale? Es posible poder añadirle una fuerza. Entonces para eso empleo una anotación de punto y simplemente ahora lo que me pide es un vector 3, una dirección hacia donde quiere que yo lo mande. Entonces ahí voy a utilizar desde el propio objeto transport, ¿vale? Y voy a utilizar, me pide un vector 3, quiero que salga disparada desde la z positivos. Entonces para ello empleo forward. Forward es un vector 3, x0 y 0 z1. Quiero darle una aceleración, entonces para ello multiplico, esto es un operador de multiplicación, ya iremos viendo los operadores, por 1000, o sea, le doy un impulso de 1000. Cierro paréntesis, punto y en estos momentos he pulsado el botón izquierdo. Esto es simplemente, si pulsas botón izquierdo, haz esto, haz una instancia de la bala e impúlsala en la Z a 1000 unidades, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Quiero restar una bala que ya he gastado. Entonces lo que tengo que hacer es referirme a la variable munición y quiero cambiar el valor luego, munición igual a la propia variable, lo que tenga dentro, menos 1, punto y coma. Y ahora ya para ir finalizando tengo que asegurarme de que hay suficientes balas. Si no hay suficientes balas no puedo seguir disparando. Para ello pregunto munición es menor de 1. De ser así, lo que tengo que hacer es poner puedo disparar, ¿vale?, a falso, cambiando el valor de la variable ahora a falso. Daos cuenta que aquí he empezado por verdadero, dado que se cumple que la condición que la munición es mayor de 1. Es mayor de 1 al principio porque está declarada con un valor de 20. Entonces ahora,
al preguntar si munición es menor de 1, porque se ha ido agotando a medida que fui disparando, entonces tengo que decir que puedo disparar es falso. Si puedo disparar es falso aquí, cuando venga para aquí no me va a dejar hacer todo esto, ¿vale? Porque la tengo a falsa. Para esto no hace falta corchete porque es solo una línea. Si es una línea no hace falta, repito, el corchete. Si pulsáis en el corchete, un corchete correspondiente a medida que vais escribiendo código, y se os seleccionará el que él cree Unity, que es el que le corresponde. Aquí en este caso me faltaría 1, ¿de acuerdo? Entonces voy a colocar 1 aquí y cierro, control S. Aquí me va a dar error, luego esto lo voy a poner como get button down, así. Bien, ya en Unity seleccionamos nuestro jugador y borramos el componente anterior, que es el que con el que os he enseñado antes. Removemos componente ahí en la ruedita y arrastramos el nuevo, sería disparo 2. Y veis aquí, al declarar las variables de tipo público, veis que aparece munición era de tipo público con el valor de 20, veis que está ahí, y bala, que era de tipo rigid body, recordáis que había puesto public. Por tanto, las tenemos ahí para cambiarlas ahora. Yo necesito, al ser una variable de tipo rigid body, me pide que introduzca un rigid body. El rigid body que voy a introducir es el de la bala que tengo aquí, ¿vale? Ahora pruebo el script, reproduzco, y si ahora pulso el botón izquierdo disparará, ¿veis? Si sigo disparando hasta que se agote la munición, veis que la munición está en 0, sigo disparando, ya no me deja seguir disparando, ¿vale? Bien, repito, yo sé que esto a lo mejor puede resultar un poco al principio si no habéis programado nunca, pero simplemente, repito, no tenéis que prestar atención a todo eso, simplemente tenéis que prestar atención al concepto de variable, cómo he ido cambiando los valores de la variable. Repito, los tipos de variables que podemos utilizar al principio, un ejemplo de algunos de ellos, y body, bala y tal, y solamente es eso. Espero que no os asustéis y sigáis adelante. Bien, esto es todo, un saludo y hasta el siguiente video tutorial.